Well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. What do you think that Brazil can offer to improve relations with the U.S.? We're going to find out in probably 15 minutes. It'll go very quickly. They can offer a lot. And we can offer a lot. It's good, and it's good for both countries. They're not great questions today, I must say. They're sort of boring questions. But we'll see you later. Thank you very much. Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Esto escribió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el domingo pasado luego de reunirse con Donald Trump en el marco de la cumbre de la ASEAN. A este encuentro, que marca un pasito más en el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, le precedió semanas antes una conversación telefónica entre ambos de media hora y un breve intercambio durante la Asamblea General de la ONU, donde Trump dijo haber sentido una química excelente con Lula. Antes de que surgiera esa química excelente, sin embargo, hubo meses de tensiones producto de los aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas y de las sanciones a los altos funcionarios judiciales de Brasil que había impuesto Trump para ver si dejaban a su amiguito Jair Bolsonaro impune por sus crímenes. Ni Lula ni el Poder Judicial brasileño se dejaron amedrentar. Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, en apelación ya desde luego, y Lula aguantó la matoneada con diplomacia e independencia. ¿Resultado? Este encuentro, descrito por fuentes oficiales como cordial pero directo, y esta fotografía, préstenle especial atención, que sirva de ilustración de lo que sucede cuando no te dejas llevar por las gamberradas y ejerces de verdad la soberanía. He aquí otra imagen aún más elocuente que sirve de comparativa. Arriba, líderes europeos frente a Trump, cual alumnos dándole explicaciones al director del cole enfurruñado. Abajo, el mismo encuentro con Lula da Silva, ojo al lenguaje corporal de Lula. Podríamos también comparar esto mismo con los encuentros con Javier Milei, por ejemplo, en los que el presidente argentino bien directamente aparece de espaldas a las cámaras como un personaje secundario, o absolutamente sometido y emocionado casi hasta las lágrimas como un groupie de una banda de pop. Hablan por sí solas las fotografías, ¿a que sí? ¿Cómo se hace para que Trump te trate así como a Lula y no como a un Keir Starmer o un Javier Milei? Quien se muestra sumiso acaba pagando las consecuencias, como le ha ocurrido hasta el momento a la Unión Europea y como parece que puede ocurrirle a otros países como Argentina o Ecuador. La cosa cambia si se decide plantarse ante las disparatadas exigencias del multimillonario. Como cualquier matón del patio de colegio, Trump se muestra fuerte ante el débil y débil ante el fuerte, aunque no faltarán los compinches que, como el hijo de Bolsonaro o como Lili Telles, soliciten la intervención militar de Estados Unidos ante las crisis narco. Y luego está el tema económico, claro. Resulta que más allá de todas las amenazas y las bravuconadas de matón de Estados Unidos en defensa de Bolsonaro, Brasil es uno de los pocos países de la región cuya balanza comercial favorece claramente a los norteamericanos. Es decir, que en caso de establecer aranceles recíprocos, serían las empresas de Estados Unidos las que saldrían más perjudicadas. Esto por un lado. Y por el otro lado, sigan los rastros de los recursos. En este programa ya les hablamos de la cuota del mercado que posee China de las tierras raras y materiales críticos, desde el 98% hasta el 40% de todos esos recursos, a los que aplica obviamente control de exportaciones. Estados Unidos no tiene posibilidad de derrotar a China en su enfrentamiento geoeconómico y geopolítico si no rompe este monopolio. Entonces, ¿qué le queda a Trump? Exacto, Brasil con sus 21 millones de toneladas de tierras raras, el segundo país con mayores reservas del mundo, ni más ni menos. ¿Cómo
manejará Lula la geopolítica del continente teniendo este as en la manga? Asumimos que no de la misma manera que lo ha hecho un Volodymyr Zelensky con el famoso acuerdo de minerales o un Daniel Noboa con las bases militares que busca poner a disposición plena de Washington. Este es el momento en el que Brasil podría convertirse en un factor de equilibrio en medio de las tensiones regionales e internacionales entre el matonismo de Trump, que clama por unas respuestas firmes, soberanas y coordinadas. O en la base América Latina, hablamos del encantador de serpientes Lula da Silva, que se las ha ingeniado para llevarse con Trump, con Xi Jinping, con Putin, con Maduro, siempre en términos de paz y de convivencia pacífica. ¿Qué papel podría jugar en todo este embrollo? Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Interesante el encuentro de Lula da Silva con Trump en el marco de la ASEAN después de todos estos meses de amenazas, aranceles, sanciones. ¿A qué viene? ¿Qué cabe esperar? Bueno, primero que Lula aguantó 3 meses de un embate fuerte, 50% aranceles, amenazas, sanciones a los jueces del Supremo Tribunal y finalmente logró sentar a Trump de igual a igual en una reunión, en la otra lado del mundo, pero en una reunión, y eso es un paso importante. Ahora bien, la pregunta es qué quiere cada quien y cómo hace Lula en esta política de equilibrista geopolítico para intentar y muchas veces lograr llevarse bien con todas las partes. Eso es un poco el análisis de hoy. El análisis mediático, ¿cuál sería, compañera? Que a los medios quizá no le gusta que se lleve bien con todas las partes, entonces cuando se trata de China es Lula está cediendo soberanía a China y cuando es Estados Unidos, bien por Lula y por Estados Unidos. Y hoy también vamos a contar con Bernabé Malacalza, analista político, internacionalista, autor del libro Las Cruzadas del siglo XXI. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil, acaba de cumplir 80 años. Lleva 3 mandatos presidenciales sobre sus espaldas para un total de 12 años como jefe de Estado. Un encarcelamiento de 580 días en el medio, producto de la persecución política, además de años de dirigente sindical metalúrgico y de resistencia a la dictadura en su juventud. Un viejo lobo de mar, podría decirse, que no está al final de su carrera, sino que se está preparando para su 4º mandato presidencial en 2026 con bastantes posibilidades para lograrlo. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Empecemos, si les parece, por la noticia central, la reunión y las negociaciones que comenzaron entre Lula y Donald Trump a partir de este domingo 26 de octubre en un encuentro que tuvo lugar al otro lado del mundo, en Kuala Lumpur, capital de Malasia, en el marco de la reunión de la Asociación de Naciones de Asia Suroriental. Allá, ambos mandatarios con sus respectivas delegaciones de alto nivel se encontraron para una reunión de 50 minutos en el contexto del impasse entre ambos países, o mejor dicho, en el marco de la imposición de 50% de aranceles de Estados Unidos a las importaciones brasileñas desde el mes de agosto. Ina, que estuviste viendo de cerca todo esto, ¿cómo observaste la reunión? Bueno, lo primero que pensé es que fue una victoria de Lula, que de hecho se expresó en la misma posición en la reunión con el presidente brasileño, de piernas cruzadas, cómodo, una imagen que tradujo una relación entre pares, algo que con Trump no es sencillo de lograr. Luego que fue una reunión también alcanzada después de la escalada de Washington contra Brasilia, que duró 3 meses y en la cual Lula no retrocedió ni redobló la apuesta poniendo, por ejemplo, aranceles recíprocos de 50%. Aguantó, buscó los canales diplomáticos y logró esta reunión. De hecho, sería bueno hacer un pequeño repaso de cómo se dio la secuencia de choque y distensión. Bien, efectivamente, porque fueron 3 meses de altísima tensión diplomática entre la primera y la segunda economía del continente. Recordemos, primero Trump cargó contra Brasil en defensa de Jair Bolsonaro, su aliado político, que estaba siendo juzgado por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Imagino que recordarán eso, que de hecho lo analizamos en un programa. Y amenazó Trump con imponer 50% de aranceles a todas las importaciones brasileñas si no detenían esa casa de brujas, así la llamó. Aranceles solo explicables por la política,
económica, porque en materia económica Brasil es deficitario con Estados Unidos, es decir que Brasil vende menos a Estados Unidos de lo que le importa. Imponer aranceles a toda una economía para defender a un aliado político ya desde el inicio sonaba desproporcionado y además de paso meterse en un proceso judicial en otro país exigiendo que se detenga un juicio. Visto con un poquito de distancia, ya en realidad se trató del método Trump, amenazar al máximo para intentar hacer que el otro se doblegue y termine cediendo. Y no solo amenazó Trump, sino que aplicó efectivamente los aranceles de 50% a partir del 1 de agosto pasado. Cerró las puertas a los diferentes negociadores brasileños que fueron enviados a Estados Unidos y puso sanciones a los integrantes del Supremo Tribunal Federal de Brasil. O sea, fue a fondo. Y Lula aguantó y, como decía, no aplicó los aranceles recíprocos para dejar la puerta de negociación abierta. Y la justicia condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión, aún con sanciones y amenazas de Washington. Y ahí parecía congelarse la crisis hasta que Trump se quedó sin café o cafezinho, ¿verdad? Qué rico el cafecinho brasilero. Fuera de broma, y no lo es tanto, la distensión se dio en 3 pasos. Primero, Lula y Trump se cruzaron en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Paso 2, hubo una llamada telefónica entre ambos donde efectivamente Trump le dijo que varios productos brasileños en Estados Unidos estaban sintiendo la afectación de los aranceles, en particular el café, que solo en el mes de agosto aumentó 3.6%, siendo Brasil el principal país desde el cual Estados Unidos importa café, seguido de Colombia. Y una inflación interna ya empezó a ser un problema para Trump. Y paso 3, se dio la reunión en Kuala Lumpur y de ahí comenzó un proceso de reuniones para trabajar en la solución comercial a los aranceles impuestos por Estados Unidos, como informó la Cancillería brasileña de Itamaraty. Aunque claro, una cosa fue la foto entre ambos, los primeros anuncios y titulares de prensa, y luego el proceso, que con Trump es todo menos sencillo. Escuchemos a Lula hablar justamente sobre el tema de cómo va este proceso después de la foto. Presidente Lula, o presidente Trump te mandou os parabéns, falou que o senhor é um homem vigoroso, que a reunião foi muito boa, mas aí em relação às tarifas ele falou que não sabia o que ia acontecer. Como é que o senhor interpreta tudo isso? Veja, primeiro eu interpreto como o óbvio. Veja, não era possível, nem vocês acreditavam, que numa única conversa a gente pudesse resolver os problemas. O que nós estabelecemos é uma regra de negociação e toda vez que tiver uma dificuldade eu vou conversar pessoalmente com ele. É isso. Ele tem o meu telefone, eu tenho o telefone dele. Nós vamos colocar as equipes para negociar. A minha equipe é de alto nível. A minha equipe é o Alckmin, é o Haddad e é o Mauro Vieira. E nós queremos negociar. Nós queremos negociar o fim das punições ao nosso ministro da Suprema Corte. Nós queremos negociar o fim da punição contra o ministro Padilha e a sua filha. Nós queremos negociar a taxação, porque a taxação, segundo a carta dele, foi equivocada, sabe, numa mentira que diria que tinha déficit com o Brasil. Ele tem superávit e ele sabe disso, porque eu entreguei para ele uma carta. Paso a paso, como decía un entrenador de fútbol. Lo primero fue la reunión. Ahora bien, amén del cafecinho, la pregunta es, ¿por qué ambas partes se sentaron a negociar? Empecemos por el lado de Trump, si les parece. Primero, hay un elemento de modus operandi de Trump que es presionar al máximo para luego negociar. En particular, si no consigue sus objetivos, como pasó en este caso con Lula, que no dio el brazo a torcer ante la presión, que fue mucha. Paréntesis, ¿sucederá algo similar en el caso de Venezuela? ¿Habrá una negociación luego del gran despliegue si este no alcanza sus objetivos? Habría que ver los objetivos. La pregunta del millón y la apuesta que tienen dentro del Palacio de Miraflores, gobernado por Maduro. En segundo lugar, que hay algo que le interesa en particular a Trump en Brasil, como veníamos diciendo, las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Es un grupo de 17 metales pesados que se hallan en la corteza terrestre y forman parte de los llamados minerales críticos y esenciales para fabricaciones de tecnología y electrónica, para la energía verde o la industria de defensa y aeroespacial. Y la primera reserva en el mundo, ¿quién la tiene? China. Y adivinen quién tiene la segunda reserva en el mundo: Brasil, que tiene 21 millones de toneladas contra las 44 millones que tiene China, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Una carta muy importante de Lula para negociar, en particular en el marco del enfrentamiento estratégico de Estados Unidos con China. Y en tercer lugar, ¿por qué Trump negó
negocia con Brasil y no aplica la misma táctica de máxima presión como lo hace con Venezuela o Colombia, porque la Casa Blanca tiene una estrategia diferenciada según los países, algunos en la categoría de aliados fuertes como Argentina, Ecuador o Panamá, y otros en la categoría de objetivos de cambio de régimen como Caracas, Bogotá o La Habana, y otros con los cuales presiona y negocia, como México y Brasil. 3 abordajes diferenciados con, a su vez, diferentes respuestas de los gobiernos. No es casualidad que tanto Lula da Silva y Claudia Sheinbaum se hayan plantado ante las amenazas de Trump y ambos hayan logrado avanzar luego en negociaciones. Y todo esto en el contexto del repliegue de Estados Unidos sobre América Latina. Peligroso repliegue, capitaneado por el secretario de Estado Marco Rubio. Y vayamos ahora sí a la contraparte. ¿Por qué negocia Lula? Claro, para revertir la imposición de 50% de aranceles y las sanciones, pero hay algo más, que es su concepción de la geopolítica y su papel de equilibrista o funamburista, mejor dicho. Escuchen lo que dijo Lula luego de la reunión con Trump, porque ahí está condensado su mirada de cómo moverse en este tablero tan complejo geopolítico. Olha, o Brasil não tem preferência por países. Nós queremos manter relações com todos os países do mundo. Nós não aceitamos uma nova Guerra Fria que durante 50 anos permeou a vida da humanidade entre Estados Unidos e Rússia. O que nós queremos, na verdade, é que não haja Guerra Fria entre Estados Unidos e China, porque nós queremos manter belíssima relação com os Estados Unidos e belíssima relação com a China. Não é por causa da taxação que aumentou o nosso comércio com a China. O nosso comércio com a China já vinha crescendo e hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil e eu espero que cresça mais, porque tudo aquilo que os chineses precisar comprar, o Brasil tem para vender. E eu espero que seja assim com os outros países. Eu quero que a economia brasileira e a saúde desse meu país não fique dependendo de um único país. Eu quero que a gente dependa de todos os países do mundo, de cada um pouquinho. Dice Lula que la salud de la economía brasileña no dependa de un solo país. Eso de poner los huevos en diferentes canastos para lograr equilibrar el comercio y no ser tan vulnerables a los cambios o a las presiones. Interesante pensarlo desde México, donde la dependencia de la economía estadounidense es muy, muy grande. Aunque en el caso de Brasil, en los últimos años, como decía Lula, el lugar de China ha ido en ascenso de manera notoria. A partir del 2018, China comenzó a superar con creces a Estados Unidos en la economía brasileña, como ven en pantalla. Para darse una idea, en 2024, el año pasado, el volumen comercial entre Brasil y Estados Unidos fue de 84.000 millones de dólares, mientras que con China fue de 151.000 millones de dólares, casi el doble, algo que también, claro, preocupa a Estados Unidos. Y la posición de Lula es no solo comerciar con Estados Unidos, con China, sino con todos los países con los que puede hacer comercio. Uma belíssima relação com a União Europeia, porque é importante lembrar que depois de 22 anos, nós vamos em dezembro agora fazer o acordo União Europeia e Mercosul, que era uma coisa que estava travada há muito tempo. Nós então resolvemos destravar na presidência do Brasil do Mercosul, nós vamos fazer esse acordo. E também estamos fazendo acordo para a Indonésia com o Mercosul, para a Malásia com o Mercosul, para a ASEAN com o Mercosul. Ou seja, o nosso negócio é fazer negócio. Nuestro negocio es hacer negocios, toda una declaración de política exterior, y su mención a América Latina en este caso es a través del Mercosur, que es una alianza eminentemente comercial creada en 1991 con Argentina, Uruguay y Paraguay. Lula equilibrista geopolítico, Lula pragmático, Lula Brasil primero, aunque sí estuvo el tema de Venezuela en su conversación con Trump en Singapur para hablar de la región. Eu coloquei a questão da Venezuela para ele, dizendo que pelo noticiário do jornal, eu estou vendo que as coisas estão se agravando, e disse para ele que era extremamente importante levar em conta a experiência que o Brasil tem como maior país da América do Sul, como o país economicamente mais importante, que tem como vizinho, sabe, quase toda a América do Sul, que levasse em conta a necessidade, aquilo que precisar o Brasil ajudar na relação com a Venezuela. Então isso ficou muito claro. Se precisar que o Brasil ajude, nós estamos à disposição. Estamos à disposição para negociar, porque nós queremos manter a América do Sul como zona de paz. Nós não queremos trazer os conflitos de outra região para o nosso continente.
Bueno, que las cosas se están agravando, como dice Lula, no hay duda, en particular con el envío del portaaviones USA Gerald Ford hacia las aguas del Caribe en una escalada de la presión sobre Venezuela y el intento de cambio de régimen. De hecho, un cuarto de la flota de Estados Unidos desplegada en el mundo está ahora mismo y reforzándose en el Mar Caribe. La pregunta en este caso es ¿qué se puede negociar y con quiénes exactamente? Porque la intransigencia a toda negociación proviene de la Casa Blanca y no del Palacio de Miraflores, que no para de enviar señales públicas y privadas para justamente sentarse a conversar. Cuánto silencio regional con este tema, la verdad. Y la propuesta de Lula, al menos pública, llega a casi 3 meses del inicio del despliegue militar y bombardeos de lanchas en el Caribe, en el Pacífico colombiano y el Pacífico mexicano, con decenas de víctimas mortales. Semanas de silencio, sí, que en realidad viene de un enfriamiento de relaciones entre Caracas y Brasilia que lleva más de un año, desde las elecciones presidenciales, más específicamente en 2024. Ahí Lula no reconoció la victoria de Maduro por la ausencia de actas electorales, actas que según Brasil, Venezuela la firmó en una reunión postelectoral que sí presentaría. Y luego el desencuentro se agravó cuando Brasil vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS, algo de gran importancia para Caracas en medio del bloqueo. Los BRICS, otra de las piezas en el equilibrio geopolítico de Lula. Brasil tiene un pie en la relación con China, otro con Estados Unidos, otro con la Unión Europea, otro con el Mercosur, otro con los BRICS. Ahora también acercándose a la Asociación de Naciones de Asia Suroriental. Y claro, la pregunta lógica es, ¿será posible ese equilibrio en medio de un mundo marcado por los choques geopolíticos que se anuncian cada vez más grandes? Y no solo la pregunta es si es posible, sino es lo que conviene hacer en esta etapa global. La apuesta de Lula es que sí es posible, que puede encantar serpientes, al igual que lo hace dentro del país, algo que en realidad no es nuevo. Lula históricamente apostó por intentar conciliar sectores enfrentados, realizar alianzas con políticos de centro, incluso de la derecha, en particular como hizo para ganar en 2022 contra Jair Bolsonaro. Y los números de aprobación de Lula en este momento son buenos. Según el último sondeo de la consultora Atlas Intel, su aprobación llega al 51.2%, su máximo nivel desde enero del 24. Y la desaprobación se redujo un poquitito, 0.2 porcentuales, situándose en 48.1%, su valor más bajo desde noviembre del año pasado. De hecho, parte de su aprobación aumentó a partir del embate de Donald Trump. Por eso, les decía al inicio que las posibilidades de Lula para las elecciones del 26 aparecen por el momento como buenas, aunque falta casi un año para la primera vuelta. Y un año es mucho tiempo, y Brasil es Brasil, con toda su magia de samba, cafecino y fuchibol, pero es también Río de Janeiro, donde vimos entre ayer y hoy imágenes dantescas de cuerpos sin vida en filas en las favelas cariocas. Un total de, por ahora, 132 muertos en un operativo policial inicialmente contra el grupo narco Comando Vermelho, en un estado que tiene un gobernador bolsonarista y un alcalde aliado al gobierno nacional. Así que lo estable en Brasil puede dejar de serlo rápidamente y caer por un precipicio tan cambiante como la actual geopolítica. Variables para Lula, el equilibrista que se prepara para su campaña 2026 y acceder por cuarta vez al Palacio Presidencial en Brasilia, donde llegó por primera vez allá en el 2003. Gracias, compañero. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. Bueno, cuéntamelo todo y exagera, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El 12 de agosto del 2025 y el 26 de octubre del 2025. 2 fechas, 2 conversaciones del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En la primera habló por teléfono con Xi Jinping de China durante aproximadamente 1 hora. Y en la segunda se reunió cara a cara con Donald Trump en Kuala Lumpur, Malasia. Ambas fueron conversaciones diplomáticas estándar entre jefes de Estado. A ver, ¿y cuál fue la cobertura de las dos? Bueno, comencemos con la primera conversación del 12 de agosto del 2025.
2025. Xi Jinping llamó a Lula da Silva, según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Ambos líderes discutieron la cooperación bilateral, el papel de los BRICS y la importancia del multilateralismo. Xi Jinping dijo textualmente, según el comunicado, todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo. No mencionó a Donald Trump, no mencionó a Estados Unidos por nombre, habló en términos generales sobre principios de comercio internacional. Pero varios medios reportaron esto de manera muy diferente, me lo puedo imaginar. Así es, Marco. El medio CNN en español publicó el doble juego de China entre los acuerdos con Estados Unidos y las críticas de Xi a Trump en una llamada con Lula. Un doble juego de un país es tener relaciones diplomáticas con dos países diferentes, o más bien se refiere a que hace acuerdos con Estados Unidos y luego los critica. Casualmente, cuando Estados Unidos hace algo así, no se llama doble juego, se le llamaría acuerdos. Bueno, pues la nota dice, el presidente de China, Xi Jinping, y Lula da Silva hablaron por teléfono este martes y dialogaron sobre la relación entre ambos países y el fortalecimiento de la cooperación. Pero además de ello, China realizó una sutil crítica a Estados Unidos sin mencionar al país de forma explícita, al mencionar que los países deben oponerse rotundamente al unilateralismo y al proteccionismo. Pero vean esto que dice la nota justo abajo de asegurar que Xi Jinping criticó a Estados Unidos. Escribe, si bien no mencionó directamente a Estados Unidos en su mensaje, China ya ha criticado a Washington en ocasiones anteriores sobre el mismo tema del proteccionismo. O sea que no, Xi Jinping no criticó a Estados Unidos en una llamada telefónica, como dice la nota. Xi Jinping habla de principios generales de comercio internacional y el titular mágicamente transforma esas palabras en un ataque directo a Washington. Es como si yo dijera, prefiero el café sin azúcar, y el titular fuera INA declara la guerra a la industria azucarera. Un titular de Dolia Esteves. Bloomberg News publica, Xi Jinping criticó el proteccionismo de Estados Unidos en conversación telefónica con Lula, y la única cita respecto a esta llamada es: China respalda al pueblo brasileño en su defensa de sus derechos legítimos, y describió la relación bilateral como la mejor en la historia. Noten que Xi Jinping habla sobre unilateralismo y proteccionismo en general, y el medio lo convierte en sí criticó el proteccionismo de Estados Unidos. Agregaron un objeto específico, Estados Unidos, que no estaba en la declaración original, por más que esté en chino, ¿no? Pero la pregunta es, ¿Xi Jinping realmente habló mal de Trump en esa llamada, como sugiere la premisa de este análisis? Bueno, la evidencia quiere decir que no, porque el comunicado oficial dice que Xi Jinping habló sobre principios generales y los medios interpretaron e insertaron sujetos que no estaban en la conversación. Porque, como dice CNN, si bien no mencionó directamente a Estados Unidos en su mensaje, China ya ha criticado a Washington en ocasiones anteriores sobre el mismo tema del proteccionismo. Da igual si lo dijo o no lo dijo, con China pues podemos tomarnos toda la libertad de inferir que habla mal de Estados Unidos, y más con Lula, que bueno, ya es su aliado. Ojo, esto se puede hacer, pero en opinión o análisis, más bien, no en una nota informativa. Vamos a ver un ejemplo, porque luego dicen, bueno, es que los medios tienen que buscar titulares interesantes, Estefanía, ni modo. Pero vamos a ver cómo lo escribió La Jornada de México. Ante aranceles, Xi y Lula llaman a defender el multilateralismo mediante el BRICS. Este titular no inventa declaraciones, pero enmarca la conversación como respuesta defensiva ante aranceles. Eso está bien. El contexto importa. Días antes, Trump había extendido por 90 días una tregua arancelaria con China, y Brasil había estado sufriendo aranceles estadounidenses del 50%. ¿Y cómo cubrió la prensa brasileña esta llamada, Estefanía? Folha de São Paulo, uno de los tres principales periódicos de Brasil, publicó una nota relativamente breve, sin titular alarmista, simplemente reportando que Xi y Lula conversaron sobre la cooperación bilateral. Una nota así, sin más. Una conversación telefónica entre los líderes de Brasil y China, su principal socio comercial desde hace 16 años, recibe cobertura mínima en el periódico más importante en temas políticos de Brasil. Curioso, ¿no? Curioso. O Globo, el conglomerado mediático más poderoso de Brasil, tampoco dio gran despliegue a la llamada. Publicó una nota titulada Xi Jinping le dice a Lula que China y Brasil pueden ser un ejemplo de autosuficiencia para el sur global. Ahora, avanzamos 2 meses y medio al 26 de octubre del 2025 en Kuala Lumpur, donde la cumbre de ASEAN, como nos contaba Marco, ahí se reúne Lula cara a cara con Donald Trump. Recordemos el contexto. Trump había impuesto aranceles del 50% a productos brasileños en agosto, usando como pretexto el caso judicial contra Jair Bolsonaro. Es decir, Brasil negociaba desde una posición objetivamente más débil
Brasil que en su relación con China, donde tiene superávit comercial consistente y relación mutuamente beneficiosa. Pero prepárense para ver cómo los medios transforman esta asimetría de poder en una relación bilateral que se arregla con simple diplomacia. Vamos a ver cómo los mismos medios que cubrieron China ahora hablan de esto. O Globo tituló: "Creo que podemos cerrar algunos muy buenos acuerdos", dice Trump en un post tras la reunión con Lula. Un tono esperanzador y optimista, ¿no les parece? Se enfatiza que Trump está dispuesto a hacer un buen acuerdo. No hay mención del contexto de coerción arancelaria, no hay análisis crítico de si Brasil está negociando desde una posición debilitada. Todo es celebración. Comparemos cuando Xi habla por teléfono con Lula o Globo le da cobertura mínima sin destacar la importancia estratégica de la conversación y relación. Cuando Trump se reúne con Lula, Globo lo presenta como una nota positiva. Obviamente, si Estados Unidos es Estados Unidos y nada importa más que Estados Unidos. Folia de São Paulo fue aún más entusiasta. Brasil puede ser una nueva potencia global. En la nota se hace referencia a los buenos acuerdos de Trump con Lula y cita: "Hay intereses a largo plazo en el acercamiento entre países que llevaron a la reunión de Trump con Lula". Rubio dice que Estados Unidos quiere ser socio preferencial en detrimento de China. Ya ven, brasileños, dejen a China y serán una potencia mundial. Otra de Folia: Trump le desea a Lula un feliz cumpleaños y ejerce precaución sobre un posible acuerdo con Brasil. Brasil negocia bajo presión de aranceles punitivos, pero bueno, mínimo Trump felicitó a Lula, ¿no? Folia eligió contar que Trump felicitó a Lula en su cumpleaños, quizá para mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados. Qué buen tipo es Trump, que le felicita el cumpleaños. Recordemos que estos periódicos Globo y Folia publicaron editoriales durísimos cuando Lula visitó Moscú y Beijing en mayo de 2025. Ahí sí había espacio editorial infinito para análisis críticos, advertencias geopolíticos y cuestionamientos, obviamente, sobre la soberanía nacional. Folia publicó: "El viaje de Lula a Rusia y China muestran limitaciones y precio de frente anti-Trump. El alto costo de la foto junto a los dictadores en Moscú aún no ha dado sus frutos y la injerencia de Shansha en Pekín causó ruido innecesario". Pero cuando Lula se reúne con Trump, quien intentó revertir los resultados electorales de enero de 2021, quien fue condenado por 34 cargos criminales, quien usa aranceles como chantaje político, los vaponiza, ¿no? Como dicen, los convierte en arma, pues no hay editoriales sobre confraternizar con autócratas. Hay titulares sobre óptimas reuniones y posibilidad de buenos acuerdos. El País de España, cuando Lula visitó China, publicó: "Lula busca su Eldorado para acabar dependiendo de China". Y esto presentaba la visita de Lula a China como un acto geopolítico de desafío al orden occidental y además como que esto hace que Brasil ceda más ante China y termine dependiendo de ese país. Pero ahora, en la reunión con Trump, publica: "Trump y Lula acercan posturas tras una de las peores crisis en la relación entre Estados Unidos y Brasil en 2 siglos". Aquí ya no sé de nada, todo es diplomacia y alivio para Brasil. Ojalá que todo se calme. O sea que cuando Brasil ejerce una política exterior soberana con China desde una posición de fortaleza, los medios usan un lenguaje de amenaza, de riesgo, de sometimiento. Pero cuando Brasil negocia con Estados Unidos desde una posición de debilidad bajo coerción, los medios usan un lenguaje de oportunidad y optimismo. ¿Y por qué, según vos, existe esta asimetría? Bueno, Marco, como he probado en esta sección, la configuración de intereses económicos de los medios corporativos está integrada al orden geopolítico. Hay otra cosa que destacar, solo como dato curioso, por cierto, y es el tema de Venezuela. Como Lula se ofreció a mediar entre Estados Unidos y Venezuela, unos medios informaron al respecto. Infobae publicó: "Lula le ofreció a Trump ejercer como mediador en medio de las tensiones entre Estados Unidos y la dictadura venezolana". Esta es la sección de Mundo de Infobae, pero Infobae no se puso de acuerdo porque después publicó otra nota en la sección de Newsroom Infobae que dice: "El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha planteado este domingo al mandatario estadounidense Donald Trump durante el encuentro bilateral mantenido en Malasia ejercer como mediador entre el conflicto de Washington y el gobierno de Venezuela". Aquí no es dictadura, es gobierno, en fin. 2 notas del mismo medio, 2 caracterizaciones completamente opuestas del mismo gobierno, incluso dentro del mismo medio, pues no hay consenso, ¿no? A veces es dictadura, a veces es gobierno, siempre, eso sí, siempre es conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. No hay acoso, no hay ataque, es conflicto.
Exacto, pero vale la pena mencionar que los mismos medios brasileños que dan cobertura optimista a la reunión de Lula con Trump también han sido críticos de Trump en otros contextos, y hay que señalarlo. Cuando Trump ataca instituciones democráticas estadounidenses, es condenado criminalmente y medios brasileños lo reportan, de manera crítica. Entonces, no es que estos medios sean simplemente pro-Trump, es que son pro-orden internacional liderado por Estados Unidos, independientemente de quién sea el presidente de los Estados Unidos. No es lealtad a Trump de ninguna manera, es lealtad estructural al sistema del cual Estados Unidos es cabeza, vocación de colonia, le dicen algunos. Entonces, Trump puede ser criticado por excesos particulares, individuales, pero la política exterior estadounidense, incluso cuando usa aranceles como chantaje o bombardea a civiles en el mar, no es cuestionada fundamentalmente, mientras que la política exterior de Lula, que busca autonomía, sí es cuestionada fundamentalmente. Recordemos además, como explicábamos, que Brasil y China tienen un comercio bilateral de 160.000 millones de dólares en el 23, con superávit brasileño de 31.000 millones, y Brasil con Estados Unidos tiene un comercio menor que con China, con déficit brasileño histórico. Y en el 25 Trump impuso aranceles del 50% usando caso Bolsonaro como pretexto. Pero la cobertura mediática presenta la relación con China como riesgosa y la relación con Estados Unidos como algo natural, algo importante, algo que se necesita tener. Objetivamente, desde la perspectiva de interés nacional brasileño, la relación con China es más beneficiosa económicamente, pero la cobertura mediática presenta la relación con China como arriesgada y la relación con Estados Unidos como algo natural, ¿no?, que todos desean. Y esto no refleja ninguna realidad económica, esto refleja preferencias de estos medios en particular. Gracias, Estefanía. Del diputado, ¿no? Brasil va camino a convertirse en un narcoestado. Si no lo es. Me suena a Venezuela, ¿no? Si no lo me es suena ya. a Maduro, Claro. me suena a Colombia con Petro, ¿no? Que eso es lo que teme Lula. Exactamente. Teme Lula me que lo encuadren así. No, bueno. Claro. Y ahora Lula está pidiendo la escupidera con Trump. Viste que le está pidiendo una reunión a Trump, ¿no? Sí. Yo creo que alguna explicación a Trump le va a tener que dar, ¿no? Eduardo, De Lula su combate teme contra el narcotráfico. Lula teme que ahora con la avanzada que ha hecho militar en el Caribe sobre Venezuela, Trump, Estados Unidos... En la lucha contra el narco. En la lucha contra el narco, claro. Y es como una especie de nueva doctrina militar estadounidense, luego se extienda sobre Brasil. Sí. Y el otro concepto que también me queda es que Lula apoya a los criminales. Y hoy nos acompaña Bernabé Malacalza, analista político, internacionalista y autor del libro Las Cruzadas del siglo XXI. Bernabé, muchísimas gracias por conectarte a La Base. ¿Cómo están? Un enorme placer. El placer es nuestro. Bernabé, ¿a qué atribuyes el deshielo en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos? Bueno, hay varios factores para tener en cuenta. Yo creo, primero y central, es la posición firme de Lula. Lula se ha mostrado firme desde el principio. Es decir, en el tono, en la defensa de la soberanía de Brasil, en cómo defendió los intereses de Brasil desde el principio, ¿no? Y cómo mostró, sobre todo a la audiencia doméstica, que era un arancel injusto con un país del cual Brasil tiene déficit comercial, Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, aparecen, a medida que fue avanzando el tiempo, algunas cuestiones como el estancamiento de las relaciones entre Estados Unidos y China, de las negociaciones. Creo yo que hay un factor que juega acá, es la restricción o el control que pone China a las tierras raras, ¿no? Y Brasil es la segunda reserva mundial de tierras raras. Eso hace que adquiera atractivo para Trump, Brasil. Y entonces hay una aproximación, creo que tiene que ver con este triángulo, ¿no? China controla el 60% de las tierras raras y el 90% del refinamiento. Pero bueno, Estados Unidos estaría dispuesto a invertir en Brasil, habría que ver esa negociación cómo va. Lo que estamos viendo ahora es el comienzo de la negociación. Y creo que esto ya es una postura interesante de cómo Lula logra torcer esa postura de Trump, ¿no?
Bernabé, gracias por acompañarnos en la base de América Latina. ¿Qué papel pensás que podría jugar justamente Brasil dentro de la estrategia de Trump y su enfrentamiento con China en el contexto del repliegue, ¿no?, estadounidense hacia América Latina? ¿Cuál puede ser el enfoque de Trump pensando justamente en Brasil? Sí, me pareció interesante, bueno, que en estos momentos se está viendo un despliegue militar enorme en el Gran Caribe de parte de Estados Unidos, con ataques, uso de la fuerza unilateral, ataque a las lanchas, con el pretexto del narcoterrorismo. No sabemos, no hay identidad de quienes han sido asesinados, rompiendo la zona de paz de Sudamérica, no solo del Caribe. Y Lula en la reunión dijo, se ofreció como mediador en un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, sobre esto no se pronunció Trump. Hay tensiones dentro del movimiento MAGA que sostiene a Trump entre los más halcones, donde tenés a Marco Rubio, que buscan un cambio de régimen a la fuerza en Venezuela, y el Pentágono, que sabe que de esto de las invasiones no hay una historia para Estados Unidos muy, muy prometedora, ¿no?, por la experiencia en Irak y en Afganistán. Entonces, esas tensiones se ven reflejadas en el modo de cómo tratar con el tema de Venezuela, que es una cuestión doméstica para Estados Unidos. Así que difícilmente ocurra esa mediación, pero ya que la posición de Lula ha sacado de la cancha, por lo menos de la negociación, a Marco Rubio. No se lo vio en el primer encuentro que hubo de mesa negociadora, y esto tiene que ver con esa firmeza que ha tenido Lula. Bernabé, gusto en saludarte. ¿Tú cuál crees que sería el papel que podría jugar Lula a nivel regional en medio del despliegue militar en el Caribe y, bueno, las amenazas de guerra? Bueno, esto ya es importante, ¿no?, haberse pronunciado en una región que está fragmentada, digamos que tenemos a una CELAC paralizada por el obstruccionismo, sobre todo de Argentina y otros países que, digamos, no permiten alcanzar consensos, declaraciones en contra del uso de la fuerza, que es lo que está ocurriendo en la región, el uso unilateral de la fuerza. Y la voz de Brasil es importante, ¿no? Difícilmente pueda desbloquear esto que está ocurriendo en la región, que son razones estructurales, no solamente ideológicas, digamos, Trump está ejerciendo una suerte de instrumentalizando el antagonismo en la región. Entonces, Brasil puede ofrecer acá, digamos, ayudar a desbloquear en algún punto, ¿no?, pero difícilmente sea un mediador en este tema, ¿no? Bernabé, una última por nuestra parte. Hablamos mucho de la importancia de las tierras raras, lo mencionaste en la primera intervención. ¿Qué cambia realmente en la correlación de fuerzas a nivel internacional el hecho de que sea precisamente China y no Estados Unidos la que posea las mayores reservas? ¿Son realmente tan importantes? Porque se habla un montón, pero nos gustaría como un análisis más profundo. Sí. El corazón de la disputa entre Estados Unidos y China es tecnológico, entonces necesita de los minerales y de las tierras raras. Los minerales, por ejemplo, el litio para las baterías de los autos autónomos, de la industria 4.0. Las tierras raras son 17 elementos químicos que están en la industria armamentística, en los LED, en la tecnología, en los drones. O sea, todo el desarrollo de la cuarta revolución industrial necesita de estas tierras raras. Es el insumo central, o sea, la materia prima con la que se da el cambio tecnológico de este siglo. Entonces, ahí China tiene un poder impresionante, digamos. Por eso en la mesa de negociación, la tabla periódica, digamos, donde están estos elementos químicos, mata los aranceles. Y por eso Estados Unidos no queda otra que sentarse y, digamos, ver qué sucede con China, con una posición de fortaleza en esto, ¿no? Bernabé, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde Ciudad de México. A ustedes, muchas gracias. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. Vamos a 1 millón de suscriptores. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla para los que nos escuchan y nos buscan en Spotify.
Les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción y nos vemos aquí mañana.